más o menos esa es la idea. Entonces, eso de compromiso general del paciente, eh, podemos decir que es que se acompaña de, de otros síntomas, es decir, además de que compromete el estado general del paciente, lo obliga necesariamente a consultar porque el paciente lógicamente se siente mal. Entonces, esto es porque está asociado a otra sintomatología. No necesariamente siempre, o no digamos, no necesariamente tiene que estar acompañado de irritación peritoneal. Vamos a ver que la irritación peritoneal tiene su presencia en un tipo especial del dolor abdomen, del abdomen agudo y no necesariamente siempre tiene que terminar en cirugía. Es decir, podemos decir que el tema de abdomen agudo es un tema que concierne tanto al que opera como al que no opera. Es decir, el clínico debe saber reconocer el abdomen agudo, también como lo conoce el cirujano. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, digamos, patología de internista y patología de cirujano. Lo que sí es claro, acompañado puede ser de irritación peritoneal que requiere manejo de urgencias, eso sí, puede ser médico o quirúrgico. ¿Y por qué es importante que en cirugía ustedes tengan en cuenta el abdomen agudo? Pues porque lógicamente va a ser el diagnóstico de todos los días. Entonces, todos los días ustedes van a tener o van a ver pacientes con abdomen agudo mientras estén acá en cirugía. Los van a ver ya sea hospitalizados, los van a ver operándose, los van a ver por urgencias, pero siempre va a haber una patología que produce abdomen agudo. Entonces, con eso que les quiero decir que abdomen agudo abarca una cantidad de patologías y no es un tema solito. Y tener en cuenta de que el abdomen agudo tampoco es igual a tener cirugía siempre, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, como les decía, miren que el abdomen agudo es una causa frecuente en los servicios de urgencias, a veces o más o menos el 25 al 20% de los pacientes que llegan a un servicio de urgencia, pues una urgencia importante, van a llegar con alguna patología que esté incluida dentro del abdomen agudo. Eh, Esto dentro de un servicio de cirugía como tal, podemos decir que ocupa un poco más de ese 25% cuando estamos hospitalizados. Y de todos, solamente de un 10 a un 25, o sea, de todos los que diagnosticamos abdomen agudo, solamente la cuarta parte, y eso que si en un poco generoso, van a necesitar cirugía. Entonces, de 100 pacientes que consultan por sospecha de, podríamos decir, de apendicitis o un dolor abdominal, quirúrgico, solamente un cuarto de esos pacientes necesitan la cirugía urgente. Los síntomas pues varían mucho. Realmente los síntomas, el principal pues es el dolor abdominal y de ahí en adelante ustedes pueden tener otra sintomatología que vamos a ver más adelante. ¿Qué cosas no hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que el abdomen agudo siempre hay una agresión al compartimento peritoneal. Es decir, siempre algo está produciendo un tipo de noxa en el compartimiento peritoneal. Pero hay que tener en cuenta de que esa noxa puede ser generada dentro del abdomen o generada de forma externa. Puede estar por fuera y por vecindad o por ubicación puede producir algo de dolor cerca al compartimento peritoneal. La mayoría de veces, cuando ocurre directamente dentro del abdomen, pues desencadena un proceso inflamatorio que es grave. Entonces podríamos ya con este primer punto decir que los procesos de abdomen agudos que están asociados a patología intraabdominal son los que más comprometen al paciente en su estado general. ¿Listo? Esto que nos obliga, y comenzamos hablando de un compromiso importante del Estado general, a hacer un diagnóstico y tratamiento temprano. Esto pues para evitar las complicaciones
y lograr una resolución rápida. Entonces, ¿qué pasa en el abdomen agudo? En el abdomen agudo tenemos una primera fase, que es la fase de ataque. Y esta primera fase de ataque se caracteriza porque la noxa, cualquiera que sea la causa, empieza a atacar, como dice la palabra, atacar el peritoneo. Ataca de forma directa o indirecta. Pero entonces, ¿cuáles son esas noxas? Y esas noxas son las que han permitido dividir los diferentes tipos de abdómenes agudos. Aunque si ustedes buscan tipos de abdomen agudo, van a encontrar que hay varias divisiones, hay varias formas de presentarlo. Nada más fácil, puedes decir que es quirúrgico y no quirúrgico, es una buena, pues, es una opción de definir el abdomen agudo como tipo. La otra es esta que vamos a mirar, que es la desde el punto de vista fisiopatológico, y hay otras que son relacionadas con el tipo de origen. Pero entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a tener tres, digamos que cuatro eventos que van a llevar al abdomen agudo o que van a generar. Entonces, primero está el abdomen agudo de origen inflamatorio, aunque dice peritónico, es sinónimo. Realmente el peritónico es una palabra muy castiza, pero podríamos llamarlo inflamatorio. Como su palabra lo dice, entonces todos los procesos que producen inflamación dentro de la cavidad peritoneal responden a este tipo de patología. ¿Listo? Luego están los de tipo obstructivo. En los tipos obstructivos es porque tenemos un compromiso de una asa hueca perdón, de un órgano hueco y su obstrucción produce dolor por contracción y relajación. Luego están los vasculares, que pueden ocurrir por hemorragias o trombosis de los vasos. En el caso después del abdomen, los vasos mesentéricos, que se quedan sin flujo, ya sea porque tuvieron una pérdida por ruptura o lesión del endotelio o tienen un coágulo que está taponando la irrigación sanguínea. Entonces, esos serían los eventos que pueden generar. Hay un cuarto, que sería la otra subdivisión. Entonces, ustedes me pueden decir los tipos de abdomen agudo desde el punto de vista fisiopatológico. Son el inflamatorio, el vascular, el obstructivo y este último que es el traumático. ¿Y por qué esta parte? Porque el trauma pues tiene una combinación de varios. En el trauma puede haber procesos o hay procesos inflamatorios, pero también puede tener procesos vasculares por las hemorragias, ¿sí? Y puede tener también procesos obstructivos, lógicamente, aunque en menos frecuencia. ¿Listo? Entonces, el traumático es como una combinación de varios elementos, varias clasificaciones dentro del abdomen agudo, varias etiologías. Entonces, ya cuando ocurre la noxa, viene la segunda fase de todo este proceso, que es la respuesta inflamatoria local. Y esa respuesta inflamatoria local es cuando el paciente solamente tiene el dolor, pero ustedes clínicamente no le encuentran que tuviera irritación peritoneal fuerte, ni le encuentran que tenga taquicardia, ni polinea. Los exámenes de laboratorio están normal. Y esto ocurre en las primeras fases del abdomen agudo. En este periodo, pues el paciente generalmente no está muy comprometido, la mayoría no consulta o se automedica, se toma la aspirina, la sal de fruta, el no sé qué. Y ahí es cuando el proceso va avanzando, ya sea infeccioso, ya sea vascular, obstructivo, empieza a avanzar. ¿Y eso qué hace? Que finalmente el avance de todo esto pues aumente los síntomas y con ello aparecen o empiezan como a aumentar toda esa respuesta inflamatoria dentro del abdomen. Entonces, si hay infección, pues empiezan las bacterias a pulular y a salir y llegan los neutrófilos y llegan los macrófagos y se convierte esto en una respuesta inflamatoria local muy grande, que finalmente genera lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, que es el tercer punto.
Entonces las fases van, la primera el ataque, respuesta local, respuesta sistémica. Y aquí es donde ya el paciente va a tener taquicardia, elevación de los glóbulos blancos, puede tener fiebre y empieza a tener a veces polinea o cambios en el estado general. Y esto es lo que ya se llama sepsis. Entonces esa infección que está localizada empieza a irse por el torrente sanguíneo y el paciente hace sepsis, hace una cosa que se llama respuesta inflamatoria sistémica y puede tener aumento de la presión intraabdominal. Todo esto en conjunto atacan al paciente y aquí es donde ya se complica el abdomen agudo, porque un paciente con síndrome de compartimento por aumento de la presión dentro del abdomen, un paciente con respuesta inflamatoria sistémica, un paciente en choque por problemas de la irrigación vascular y por problemas de la infección. Hay un proceso de vasoplegia y eso produce un aumento, un robo del gasto cardíaco y con ende vamos a tener una hipotensión y shock. Si nosotros no paramos todo este proceso, llegamos al punto 4, que ya es la fase de fracaso y aparece este síndrome que es lo contrario a la respuesta inflamatoria y es como el síndrome de anergia total, para que lo entiendan que es la traducción como más castiza, en donde ya el paciente no, los glóbulos blancos ya no responden, todos los macrófagos se agotan y definitivamente ahí ya ocurre la muerte del paciente. Entonces, para mirar las fases y los tipos, perdón, del abdomen agudo, entonces ya decíamos, hay uno inflamatorio, también peritónico, en donde el elemento principal es la contaminación. Aquí vamos a tener infección desde el primer momento. Entonces es la apendicitis, la colecistitis y todas las citis que ustedes conocen están marcadas dentro de esto. Entonces, ¿qué puede generar esas infecciones? Pues los procesos de peritonitis. ¿Cuántos tipos de peritonitis vamos a tener? Realmente son tres. Una es la peritonitis primaria, en la cual primaria quiere decir que el germen es de ahí dentro de la cavidad, pero no hay ningún tipo de órgano intraperitoneal que esté afectado. Entonces, son gérmenes que están ahí, pero han llegado de afuera, vía hematógena, vía linfática y producen esa noxe y producen esa respuesta inflamatoria, perdón, a nivel de el peritoneo. Entonces es la peritonitis primaria en donde hay integridad de todos los órganos, sino que hay bacterias que vienen de otro lado y generan. Un ejemplo de peritonitis primaria es la que ocurre en paciente inmunosuprimido o la que puede ocurrir en un paciente en diálisis peritoneal, donde le ponemos un catéter, puede infectarse a pesar de que todos los órganos adentro están intactos, termina siendo una infección y es una peritonitis primaria. El manejo de estas peritonitis no es cirugía, lógicamente, porque pues, no hay ninguna lesión orgánica, sino que es antibiótico. La segunda es la más frecuente, que es la peritonitis secundaria. Y esa peritonitis secundaria, pues sí, ya el germen llega directamente del órgano, el asa o la estructura comprometida y sale a la cavidad peritoneal de ahí la bacteria y genera infección. Es lo que llamamos peritonitis secundaria, que eso creo que no tiene mucho problema. Y luego aparece la peritonitis terciaria. Y terciaria es la peritonitis que nos aparece después de la secundaria. ¿Qué es la característica de esta peritonitis terciaria? Que los pacientes que presentan peritonitis terciaria son pacientes que han recibido antibiótico hace mucho rato, que vienen en unidades de cuidados intensivos con abdómenes abiertos y lo que pasa es que hay un proceso de sobreinfección por gérmenes que no se generan dentro de la cavidad abdominal, sino que vienen de afuera. Ejemplo, las infecciones por hongos en los pacientes de la UCI, ¿sí?
Las infecciones con gérmenes nosocomiales pueden ocurrir, las infecciones con gérmenes atípicos pueden ocurrir. Entonces, este terciario lo vamos a encontrar solo en pacientes sí o sí que ya han tenido una peritonitis secundaria y se puede complicar con una peritonitis terciaria. Luego aparece en el obstructivo, como ya ustedes saben, pues el obstructivo hay una afectación de una víscera, separa el tránsito intestinal y genera espasmo y dolor muscular, perdón, dolor abdominal. Luego aparece el isquémico o vascular, que como su nombre lo dice, pues puede ser isquémico por trombosis. En estos casos se acompaña de necrosis de la afectada. Puede ser por pérdida sanguínea, por una hemorragia o puede ser por isquemia generada por una compresión externa, por ejemplo, las hernias. Las hernias inicialmente lo que tienen es un proceso vascular, pero pues luego ya esa asa si se queda encarcelada, termina rompiéndose y con infección, entonces se convertiría en algo secundario, pero inicialmente sí, en algo infeccioso. Pero inicialmente las hernias son un proceso vascular. Y el traumático, pues no hablamos mucho de eso, pero es el que se asocia con trauma, en donde tenemos pérdida de líquido intestinal, sangrado, hemorragia e isquemia. La segunda fase, entonces, la respuesta inflamatoria sistémica, local, perdón. Y aquí, pues lo que hacen es las bacterias que están ahí sobre el peritoneo hacen una cosa que se llama aclaramiento peritoneal, en donde las células se encargan de tratar de manejar ese proceso inflamatorio ahí localmente, y esto explica por qué, por ejemplo, un paciente con peritonitis por apendicitis ya llevaba mucho tiempo, a pesar de que la infección ya la tenía hace más de 48 horas, de pronto por allá a las 48, 72 horas hacen la peritonitis. Mientras eso, lo que está evitando era que se generara pues la peritonitis, son estas células que hacen el control peritoneal, el aclaramiento peritoneal. Por eso son importantes. Luego viene la respuesta inmune peritoneal, en donde ya la respuesta inflamatoria deja de ser como localcita y aparece ya una respuesta mayor que casi que inmediatamente se traslada a la respuesta inflamatoria sistémica. Y la sistémica entonces es igual, están en las mismas células inflamatorias, pero estas tienen el poder de generar más toxinas, las llama interleuquinas, factores de necrosis tumorales, eh, los radicales libres, y todo esto pasa a la sangre, esta sobreproducción de elementos pues de tipo infeccioso pasa y generan lo que es la septicemia. Y aquí está más o menos cómo es el proceso de la peritonitis en la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces tenemos una respuesta inflamatoria local mediada por citoquinas, pero después esto hace una activación de los macrófagos y finalmente los macrófagos pues va a estimular los que son los mediadores humorales, los mediadores celulares. Un momentico.
Ok, sigamos. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la respuesta inflamatoria sistémica. Tenemos entonces una respuesta celular que ya empieza a ser muy fuerte. eh, Tiene una actividad sistémica, aparece lo que es SIRS y usted es importante tener en cuenta esto porque esto siempre se pregunta en la revista, qué es la respuesta inflamatoria sistémica y cuáles son las características del SIRS y decir si este paciente está en SIRS. Entonces tiene que tener en cuenta elementos como la temperatura, la taquicardia, paciente con más de 90 de frecuencia cardíaca, paciente con fiebre, temperatura mayor de 38 o hipotérmico con temperatura menos de 36, taquineico con frecuencias de más de 20 y con leucocitosis de más de 12.000. Entonces, es importante reconocer esto si tiene o no SIRS. ¿Por qué? Porque estos elementos que para considerarse SIRS tienen que ser dos con dos de todo eso que hemos mencionado, ya tiene SIRS, permite que ustedes definan la terapéutica. ¿Sí? Si un paciente que usted lo tiene en tratamiento por un abdomen agudo tiene signos de SIRS, pues ustedes no le pueden quitar los antibióticos, por ejemplo. Muchas veces se pregunta hasta cuándo se le pone un antibiótico a un paciente, hasta cuando ya debe tener signos de respuesta inflamatoria sistémica o local en este caso. Pero pues es importante reconocer todos estos signos. Y después que ya pues ocurre el SIRS, pues viene el fallo de los órganos y aparece el síndrome de anergia total o disfunción orgánica múltiple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos mediadores inflamatorios empiezan a hacer lesión del endotelio vascular, atacan la microcirculación, entonces generan un proceso isquémico a diferentes niveles en los diferentes órganos y con esto pues terminan llevando al paciente a la muerte o el fallo multiorgánico con muerte. Entonces, aquí es donde los pacientes fallecen y pues definitivamente es el punto donde pues no queremos que lleguen los pacientes. Entonces lo ideal es ustedes llegar hasta la respuesta inflamatoria sistémica y allí controlar la causa. Si no se controla la causa, pues definitivamente nos quedamos sin pacientes. ¿Y cómo ocurre el dolor abdominal? Ustedes han visto que el dolor abdominal, por ejemplo, poner un caso hipotético, la apendicitis, acuerden que el dolor es como difuso y luego es que se localiza. Y esto es importante si nosotros nos acordamos de cómo es la transmisión del dolor. Y vemos que el dolor en el abdomen agudo sigue una ruta especial. Primero, el dolor pues a través de las terminales nerviosas que hay a nivel del peritoneo que sirven para dolor, mas no para calor, es decir, son muy buenas receptando la inflamación, pero no son muy buenas para transmitir presencia de calor. Puede uno tener la temperatura a 5000 en la cavidad peritoneal. Esta fibra no van a detectar nada. Entonces, estas fibras se transmiten a través de una llamada fibra C del sistema nervioso simpático. Esas fibras C son fibras mal mielinizadas, es decir, son fibras de transmisión muy lenta y por eso el dolor es mal localizado. A pesar de que ya hay una agresión al peritoneo, el dolor es mal localizado, la persona no puede ubicarlo y a veces ustedes escuchan en apendicitis, ¿no? Que tenía un dolor que era como alrededor del ombligo, como que en el epigastrio, entonces los pacientes mucho en esa fase se automedican, se toman la sal de fruta, la aspirina, el jugo de limón, qué sé yo. Entonces, visceral. Y ustedes sí como médicos, ojo con esto, porque aparte de que uno tiene el dolor visceral, la que vimos que era la respuesta inflamatoria, esa va corriendo. Va corriendo, entonces ustedes tienen que ponerle cuidado de que ya no exista respuesta inflamatoria, que es lo primero que va a pasar. Luego, este dolor va aumentando, ¿sí? Y se va localizando. Y al localizarse, cambian las fibras que van a hacer la transmisión.
¿Por qué? Porque estas ya están ahí pegadas a los órganos. Entonces, la transmisión se va a hacer a través de unas fibras que se conocen como fibras A delta. Esas sí tienen mielina y esas sí transmiten rápido el dolor. Entonces son las que ya permiten localizar el sitio donde está la inflamación, porque ya es mucho más rápido la transmisión en segundos, están pegaditas ahí al órgano. Entonces, estas fibras de dolor parietal son las que nos dicen el paciente tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, entonces posiblemente esto es una apendicitis. O si es en la izquierda la diverticulitis. ¿Por qué? Porque ya el dolor se localiza, ya no es el dolor de la fase visceral donde dolía todo el abdomen de forma mal definida. ¿Listo? Y por último está el tipo de dolor referido, que este pues no es que se haya a presentar en todas las patologías, pues parece que esto ocurre por los llamados las metámeras y los las regiones neurológicas. Entonces son dolores que ocurren en un sitio, pero se sienten en otro diferente. La teoría, la otra, además de la metámeras, dice que posiblemente son neuronas comunes, es decir, yo tengo una neurona en el sitio donde está el dolor y tengo otra en otro sitio donde no hay dolor, pero se unen estas dos neuronas y finalmente llegan al cerebro como una célula, entonces va a ocurrir esta transmisión. Aquí está más o menos lo que yo les decía, entonces está el dolor visceral, que es profundo, vago, quemante, calambre, fluctuante, mal localizado. Luego aparece el dolor parietal o somático, que es intenso, focal y constante. Y el dolor referido, por ejemplo, ahí tenemos una figura, una persona con dolor en el hombro por un compromiso sufrénico. Y si ustedes miran hacia el lado izquierdo, está la teoría de la única neurona, en donde tenemos dos neuronas, pero fíjense que al final, hacia las astas posteriores, va una sola neurona. Nos quedan 9 minutos. Vamos a ver, yo creo que no alcanzamos, hacemos el otro link. ¿Listo? Bueno, entonces cuando hablamos de abdomen agudo, una cosa importantísima es hacer la división anatómica de los sitios de más dolor. Entonces, el dolor parietal aparece, entonces ya nosotros vamos a ubicarlo por cuadrantes, el ejercicio que tenemos que hacer. Y cuando ustedes están tratando pacientes con dolor abdominal, siempre tienen que decir en qué cuadrante está el dolor. Entonces, vemos que los más frecuentes son hacia el hipocondrio derecho, la patología biliar, en fosa ilíaca derecha, vemos que es la patología anexial, la apendicitis, pero pueden haber otras, se ven ahí. En epigastro, las enfermedades acidopépticas, lo mismo que para el mesogastrio y en el hipogastrio, pues las enfermedades relacionadas con el sistema urinario bajo, cistitis, prostatitis y las ginecológicas, lógicamente la endometritis, la enfermedad pélvica inflamatoria y los problemas de ovario. Y hacia el otro lado, en el hipocondrio izquierdo, pues vemos que no es muy frecuente la patología a este nivel y generalmente está relacionada con el vaso. Y en la fosa ilíaca izquierda, la que más frecuentemente vamos a encontrar es la diverticulitis, que pues se caracteriza, ya saben ustedes, que es una inflamación que ocurre de los divertículos del colon, sobre todo en el colon sigmoide que está en el lado izquierdo. Si quieren, hacemos el otro link, que ya nos quedan 7 minutos, ¿les parece? ¿O terminamos esto? Es que Dale, Doc, ya les envío un nuevo link a todos. vale, ¿cierto? Más bien, y para no tener que parar por allá después. Listo, entonces ahí dejamos y seguimos con el otro link. ¿Listo?